Muchos habéis pedido en los comentarios que analicemos qué es lo que pasa entre la diferencia de Checo Pérez y Max Verstappen. Tengo que decirlo que si eres Sportmaniáticos ya lo sabrás porque el año pasado ya lo analizamos cómo era Red Bull y cómo mejoraba su RB19 para perjudicar a Pérez y mejorar el rendimiento de Max Verstappen. Pero vamos a repasarlo con muchísimos datos. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar unas declaraciones de última hora de Helmut Marko, donde reconoce justamente lo que nosotros hemos venido denunciando en Sportmaniáticos todo el año. No solo que Hugh Beer no sabe hacer una buena configuración del coche, sino que el coche está predestinado para Verstappen. ¿Y qué quiere decir eso? Que a Verstappen le gusta el sobreviraje y a Checo Pérez le gusta el subviraje. Seguro que muchas veces has oído hablar de todo esto y vamos a explicarlo para que entendáis cuál es el problema al que se enfrenta Checo Pérez en este Red Bull, el cual le está impidiendo poder rendir al nivel de Verstappen. Bienvenido a Sportmaniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y nos vamos con un vídeo muy aclaratorio que va a gustar mucho, donde vamos a enseñar telemetría, sí, de Verstappen comparado con Checo, que lo habéis pedido mucho, pero tanto jaleo con Christian Horner y todo lo que está pasando ocupa todo lo que es la actualidad. Pero ahora que tenemos un día un poco más tranquilo, podemos analizar y acompañados de las declaraciones que nos hace Helmut Marko y nos dice: Checo Pérez es más constante porque ya no experimenta. Y lo que se está vendiendo de cara al público, para que lo entendáis, es que Checo Pérez está cogiendo la configuración de Verstappen. ¿Qué sabemos de esto antes de leer las declaraciones de Helmut Marko y todo lo que vamos a ver? Que vamos a ver muchísimo. Lo que sabemos es que el coche de Verstappen se le dio a Checo Pérez en los test. Verstappen había hecho toda la mañana y la tarde del primer día, 8 horas, se le dio esa configuración al coche de Checo y tuvo 1 hora y media de problemas. Eso es lo que se sabe, ¿vale? Pero lo que se está vendiendo es que ahora Checo, que a finales de la temporada lo dijimos, con las declaraciones de Checo que lo reconocía, que se estaba acostumbrando al estilo de Max Verstappen, esto significaba lo que defendíamos del sobreviraje y el subviraje, que ahora te voy a explicar, y fijaros cómo a Helmut Marko se le ha escapado o lo ha querido decir, no lo sé, pero lo ha dejado muy claro. Fijaros, Max es la diferencia en el manejo de la nerviosa parte trasera del coche. Cuando un coche tiene una parte trasera nerviosa, cuando tiene sobreviraje, que es lo que le gusta a Max Verstappen. Ahora vas a entender qué es el subviraje y qué es el sobreviraje, lo vamos a explicar mejor. Dice que es el privilegio de los coches rápidos. Hay una leyenda que dice que un coche tiene que ser rápido cuando tiene sobreviraje y entonces puedes controlarlo. No obstante, pilotos como Fernando Alonso o Lewis Hamilton o Sergio Pérez les gusta más un coche subvirador. Ahora explicaremos lo que es. Dice Helmut Marko, comenta, los coches que no patean, que no de atrás, no son rápidos. Pérez maneja con facilidad los coches que son conformes. Y en las primeras carreras de 2022, cuando el RB18 tenía sobrepeso, Pérez fue muy rápido porque el coche era subvirador y tenía un tren trasero estable. Esta es la clave de hacer el Red Bull a favor de Verstappen, hacer un coche que de la parte trasera sea inestable y entre fuerte a la curva. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú entras a la curva, si tienes un coche sobrevirador, lo que va a hacer es tener la tendencia de girar más del tren delantero. Por lo tanto, se va a volver un sobreviraje. Va a colear por el culo cuando intente acelerar. Ten en cuenta esto para cuando enseñe la diferencia entre las vueltas de Verstappen y Checo. Y Checo le gusta más diferente. Le gusta más entrar a la curva más tranquilo y un coche que tienda a salirse para afuera de la pista, por lo tanto, con una parte trasera estable, no que haga así para el interior de la curva, sino al revés, que se vaya para el exterior de forma controlada. Son dos estilos muy diferentes de pilotaje y obviamente configurar un coche para eso o para lo otro es diferente. 2023 comenzó con un coche igual que 2022 está reconociendo con un poco de sobrepeso, etcétera, que lo que indica es que la configuración del coche puedes configurarlo mucho más fácilmente para hacer un coche subvirador como le gusta a Checo, por eso comenzó también fuerte, y este RB20 ya es un coche que ya sale de otra manera, ya sale más sobrevirador. Tanto es así que, como dice Helmut Marko, Checo se tiene que ver obligado a copiar la configuración de Verstappen. Pérez fue muy rápido porque el coche era subvirador y tenía un tren trasero estable en 2022. Dice, hubiera ganado en Jeddah si el safety car no lo hubiera traicionado estratégicamente. Este año Checo ya no está experimentando, sino que empieza más o menos, fíjate el detalle, con la misma configuración que Verstappen. Ese más o menos es, tírate 1 hora y media arreglando los fallos que te deja de... Pero sí que es verdad que los fallos que se ha quejado más Verstappen durante Bahrein y Jeddah, también se ha quejado Checo, que si el coche empuja el motor,
que si rebota, todos los mismos, las mismas quejas las han tenido los dos, cuando en verdad en 2023 veíamos que Checo se quejaba mucho más que Verstappen. Detalles que aclaran todo esto de cuando Checo le gusta un coche subvirador y, no y a Verstappen sobrevirador. Fijaros, por ejemplo, Checo lo que dijo después de Jeddah. Dijo, creo que el fin de semana pasado fue una carrera muy pobre en términos de cómo la gestionamos, la cantidad de degradación de los neumáticos que tuvimos, pero entendemos las razones. La carrera de hoy, estaba hablando de Bahrein y ahora habla de Jeddah, ha sido bastante buena porque hemos podido progresar desde el viernes a la carrera. O sea, habla de una progresión durante el fin de semana. Pero dice, creo que en clasificación hemos dado un paso atrás. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Red Bull ha hecho un coche mucho más sobrevirador en clasificación también, como la parte media final, a partir de Miami, podríamos decir, de Red Bull de 2023, que tanto le costaba a Checo conducir porque se le iba directamente. Dice, y esa es la clave principal de nuestro fin de semana, entender por qué fuimos más lentos en clasificación que en la FP2, cuando se corrige todo. Así que tenemos que entender las razones y asegurarnos de que podemos seguir progresando, ¿vale? Eso decía Checo. Luego hablaba del coche de seguridad, que lo tienes analizado en otros vídeos. Y antes de ver la telemetría y compararla, vamos a entender un poco más esto del sobreviraje y el subviraje porque es importante. Fijaros cómo Checo, el 15 de septiembre de 2023, cuando el coche iba mal, el RB19 de 2023, que al principio le iba tan bien, fijaros el detalle. Necesitamos arreglar la parte trasera del RB19. ¿Os dais cuenta del detalle? Coche sobrevirador se va de la parte trasera, el problema de Checo, para que veáis que el problema siempre ha sido el mismo. Aquí en Sport Maniáticos lo hemos identificado y dicho desde el primer momento en 2023, y ahora que nos dejan un poco más de tiempo, han pasado un par de grandes premios y podemos ver la telemetría bien, pues tenemos que decir que también existe esa diferencia desde el principio con el RB20, que es algo más preocupante. Aunque Checo tenemos que decir que se está adaptando muy bien al estilo de conducción de Verstappen. Yo creo que incluso Checo se está sorprendiendo. Dice, estamos luchando con la parte trasera del coche. Así que muchas cosas que mirar y ojalá podamos lograr la mejor puesta a punto posible, porque sabemos que la clasificación es muy importante, ¿vale? Esa es una. Pero, por ejemplo, Checo contento con la puesta a punto del coche, ¿vale? Esto lo decía en la clasificación de Jeddah, el piloto tapatío, entendemos lo que necesitamos para mañana, tenemos una muy buena idea de la dirección que vamos a tomar para hacer que el coche sea más rápido y así podemos hacer beneficioso a largo plazo y en la clasificación. Estaba Checo convencido de que el coche iba bien, pero luego en clasificación ya vemos que se quejó. Fijaros que durante los libres decía muy satisfecho con el día de hoy, es cuestión de juntarlo todo en clasificación, ese será el objetivo principal y veremos qué somos capaces de hacer, ¿vale? Fijaros que esto, ahora veremos los tiempos, donde lo perdió por culpa del sobreviraje y del que tiene el RB20. Pero fijaros, para que veáis las pistas de por qué se favorece a Verstappen en Red Bull. El 13 de enero de 2023, antes del principio de la temporada 2023 del RB19 el año pasado, Verstappen ya lo decía, es imposible pilotar rápido un F1 con subviraje. ¿Por qué? Porque el coche de 2023 comenzó con el subviraje que le gusta a Checo. Y poco a poco se fue agilizando para las mejoras, introducir un coche más sobrevirador al estilo de Verstappen. Pero ¿entendéis cómo Verstappen se quejaba a principio de temporada de que tenía un coche subvirador? No le gustaba y rápidamente cambiaron las cosas. Y fijaros que otra queja, por ejemplo, ya en 2021 teníamos mucho subviraje y realmente no podía atacar en las curvas. Verstappen siempre se ha quejado del subviraje, Checo siempre ha agradecido el subviraje, Verstappen siempre ha agradecido el sobreviraje y Checo siempre ha odiado la parte trasera inestable, que es un coche sobrevirador. Todo esto desemboca en que en la clasificación, en la vuelta de clasificación que pueden ver aquí en telemetrías, veis cómo Verstappen marca 1.27.4 y Checo marca 1.27.8. Si vemos estas cuatro décimas, comienzan a venir a partir de aquí. Fijaros aquí en esta parte, en el inicio de la curva, en el inicio, o sea, fijaros cómo Verstappen, Checo llega al 11% y cuando comienza a acelerar el coche, aquí comienza a crecer en el delta, ahí podéis verlo, cómo la diferencia crece abismalmente, la diferencia incluso de velocidad es estratosférica, casi 20 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, pero es que hay puntos en los que en la salida de la curva, fijaros, Verstappen ya tiene el 100% de aceleración y Checo aún tiene el 53%, con el mismo coche. ¿Qué quiere decir? Que Checo no tiene el coche configurado a su gusto, no le gusta pilotar un coche que tenga que entrar de forma tan agresiva y luego controlar la parte trasera, es justamente lo contrario.
lo que le gusta a Checo y lo que le perjudica. Podemos ver este ejemplo también en más situaciones, como por ejemplo en esta curva que pierde de 1/10 a 3, vuelve a perder otra vez la diferencia en esta curva. Y fijaros el detalle, por ejemplo, en este momento, mirar el throttle, 90% más Verstappen el azul, 62% Checo Pérez. ¿Qué quiere decir esto? Pues fijaros que pierde tiempo y se va hacia las 3 décimas. Aquí lo consigue mantener, pero fijaros el detalle. Aquí también Verstappen 100%, 69% Checo Pérez. Es justo en la salida de la curva donde acusa el sobreviraje, donde Verstappen está acostumbrado y le gusta llevar un coche así con estas reacciones y Checo Pérez no lo tolera. Tanto es así que Checo Pérez se ha quejado en multitud de ocasiones y, por ejemplo, en este caso le costó la pole. ¿Por qué Checo Pérez rinde mejor en carrera que en clasificación? Porque en clasificación es un coche al límite. Y Helmut Marko tiene parte de razón cuando dice que un coche tiene que ser sobrevirador, porque hasta que llegó Alonso, el estilo de pilotaje de Alonso, Checo, Hamilton, era un coche sobrevirador. ¿Por qué? Porque un coche subvirador va más controlado. Ir más controlado es como así, que a muy grosso modo, como un sistema de control de tracción. Eso te va a hacer más estable, pero más lento. También un coche subvirador es como vamos a saco, el coche gira todo lo que da, pero como gira todo lo que da el ángulo del volante, eso lo que te va a hacer es que la parte de atrás se te va a desviar. Pero si tú haces como un coche de rally y controlas, pues esta en teoría es la virtud que nos están diciendo y que se ve claramente, porque Checo desde antes de estar en Red Bull le gustaban los coches subviradores, que tiene Verstappen respecto a Checo. Un detalle pequeño o grande. Si Verstappen abandona Red Bull y van a, y Alonso, por ejemplo, ficharse por Red Bull, lo que queremos todos, nuestra ilusión, nuestro sueño, nuestra esperanza, ¿no? Para tener un equipo hispano top con los dos pilotos, tendrían que hacer un coche subvirador. ¿Por qué? Porque a los dos pilotos les gustan los coches subviradores. También tener en cuenta que si Verstappen y Checo pasara algo y quisieran despedirlo y entrar Alonso, por ejemplo, Alonso no lo tendría tan fácil. ¿Por qué? Porque harían un coche sobrevirador y a Alonso tampoco le gusta como a Checo. También lo dijimos cuando el año pasado Hamilton se tiraba tanto encima de Checo. ¿Os acordáis que decía yo si tuviera ese coche le plantaría más cara a Hamilton? Y sacamos un medio vídeo documental con declaraciones de Hamilton con favorables al subviraje diciendo no tienes la cara dura tú ni nada, porque te harían lo mismo que le están haciendo a Checo, hacerte un coche de sobreviraje que a ti no te gusta. El coche es muy importante que vaya adaptado a las necesidades del piloto y por eso los pilotos intentan hacerse con el estatus en el equipo y ser el primer equipo la primera parte del equipo, ¿vale? Fijaros cómo, por ejemplo, es que Checo lo decía claro, hay que arreglar la parte trasera del monoplaza. No le gusta que se descontrole en las curvas. Amigos, amigas, nos lo habéis pedido a la comunidad de Sportmaniáticos y la comunidad de Sportmaniáticos responde y explica con datos y telemetría la diferencia entre Max Verstappen y Checo Pérez. ¿Qué pasará en Australia? Pues tranquilo, porque haremos nuevos vídeos con nuevos análisis, tipos de curva y cómo va a evolucionar todo esto. Pero de momento tengo que decir que, pese a que no es positivo que Red Bull haga un coche para Verstappen desde principio de temporada y Checo se tenga que adaptar, los datos son mejores de los que se podían prever. Porque recordar que Checo está muy en desigualdad de condiciones, que ha demostrado con este vídeo. Checo está conduciendo un coche sobrevirador y no le gusta. Y Verstappen se quejó de eso cuando el coche era subvirador y rápidamente se lo hacen sobrevirador. Y este RB20 es un coche sobrevirador como se demuestra con los tiempos que hace Verstappen, con lo que ha dicho también Helmut Marko. Y yo te pregunto, ¿qué opinas? ¿Te crees esto de Helmut Marko, la configuración que le dan del coche de Verstappen a Checo? Esto lo ha pedido Checo el año pasado, recordad que Checo lo dijo, me voy a adaptar al estilo de conducción de Verstappen o palabras similares. Déjamelo en los comentarios, yo tengo mucha intriga porque esto marcará la evolución del monoplaza y del rendimiento del RB20 de Checo. Y esto es importante porque, aunque mucha gente ya del Mundial por tirado, esto es un Mundial a dos. No es un Mundial a uno. De momento es un Mundial a dos. El año pasado, a partir de Miami, que vimos ese escándalo de Miami, que no quiero ni recordarlo, me entra dolor de cabeza, ahí ya vimos lo que podía pasar. Pero hasta que no lo veamos, yo al menos no voy a perder la esperanza. Porque este checo se está adaptando al estilo de conducción de Verstappen y quiero ver Australia. Porque si salimos mejor que Australia del año pasado, que fue el sabotaje tremendo, la esperanza de luchar con Verstappen seguirá intacta.